Estamos en el siglo XXI. Debería empezar a pensarse también que el lugar de trabajo sea un poco más reconfortable, tener todas las seguridades mínimas, porque por ahora siempre nos manejamos con los criterios que ha habido siempre. Es más, hasta el tema de las horas, que seguramente en algún momento se va a discutir, cuántas horas tiene que trabajar un trabajador a diario, que en países europeos vemos que cada vez se reducen, aunque con la crisis ahora algunos han empezado a elevarlo. Pero nosotros acá me parece que en la Argentina estamos más estancados. Todavía 8 horas es poco para algunos empresarios. Mire, Díaz, los accidentes de trabajo son... Perdón, no termine, porque la mayor cantidad de horas produce mayor cantidad de accidentes. Es decir, si un trabajador está más horas, más tiempo, la concentración no es lo mismo apenas ingrese o a las 2 o 3 horas que estar 12 horas en un trabajo. Le voy a dar algunas cifras. Anualmente se producen en Argentina aproximadamente 700.000 siniestros, sí, de todo tipo, siniestros laborales de todo tipo, entre los que habría aproximadamente 1.000 muertos por año de los trabajadores regularizados. Va a decir que se contabilizan los trabajadores no regularizados, informales, posiblemente esta cifra se eleve al doble, lo cual es una enormidad de siniestros, y los registros no son confiables, además, porque no registran muchas veces las enfermedades, que son difíciles de detectar y de diagnosticar. Entonces, deberíamos ir hacia ese punto. Por ejemplo, está instalado en la agenda pública evitar los accidentes viales. Sí. Está instalado periodísticamente, en estudios, en fin. ¿Por qué no instalar, evitar los accidentes y enfermedades de trabajo como una agenda pública, como algo de preocupación pública, y con un plan a largo plazo o a mediano y largo plazo para ir mejorando paulatinamente las condiciones de trabajo, por sectores, básicamente, por sectores, por actividades, de tal manera de lograr evitar, digamos, mejorar las condiciones, que la gente se siente mejor trabajando y no que la gente se accidente, se enferme. A eso deberíamos buscar y tratar de llegar, ¿no? Yo discrepo en alguna medida con el doctor Ares en cuanto a algunos aspectos. En materia de prevención se ha avanzado mucho. Esto no significa que hayamos llegado a un punto en donde no existan accidentes de trabajo, pero las condiciones han mejorado sustancialmente. Falta mucho por hacer todavía, pero usted lo advierte a poco que vaya a establecimientos industriales importantes, etcétera, donde han mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo. Y en cuanto a las prestaciones en especie, o sea, las prestaciones médicas, si hay algo que a esta ley se les reconoce como válido, es que frente a los accidentes de trabajo típicos con lesiones importantes hacia los trabajadores, las prestaciones son de primer nivel. Y en este caso yo creo que el doctor debe compartir mi opinión con respecto a los accidentes importantes, con lesiones, con procesos de rehabilitación, etcétera. En eso vamos a conseguir. Lo que no vamos a coincidir es que existe una gran cantidad de patologías, especialmente aquellas que derivadas de los esfuerzos continuos, repetitivos, vibraciones, que producen lesiones, digamos, que se desarrollan en el tiempo, en que hay una gran discusión. Los trabajadores son rechazados por las ART, van a las obras sociales los rechazan ese que vayan a la ART, algunos terminan en el hospital público, otros haciéndose atender privadamente, y ese tema mi idea es que tenía que haber una suerte de integración de los sistemas, por un lado, como ocurre en Europa, como ocurre en el sistema, exactamente, un sistema único de la seguridad social que atendiera todas estas contingencias, y que un trabajador que está accidentado, enfermo, etcétera, no tiene por qué penar un solo instante. Debe tener atención médica inmediata, remuneración, asegurarse su puesto de trabajo, para que pueda curarse, para que pueda recuperarse, para que pueda reintegrarse a su familia, a la sociedad. Y en ese sentido hay un déficit importante. No en los accidentes graves, bien lo dice el doctor, pero sí en otro gran campo de las enfermedades y accidentes paulatinos. El problema que se plantea básicamente es determinar qué, en el caso de las enfermedades profesionales, sobre todo a nivel de columna, que es en definitiva lo que mayor causa problema, qué es lo que es producto del trabajo y qué es lo que es producto del envejecimiento. O sea, a nosotros siempre nos dicen en esto, mire, cuando se nace, se envejece. Al primer día ya no tenemos la misma capacidad que teníamos cuando nacimos. O sea, hay un proceso de deterioro natural en el organismo humano. Entonces, establecer qué es lo que es producto del trabajo y qué es lo que no, es muy difícil. Por eso es que la ley, en su concepción originaria, en el artículo 6, establecía qué actividades
son las que podían generar determinadas patologías. ¿Y cuál era el tiempo de exposición necesaria para que el trabajador pudiera verse afectado? Entonces, eso generó que evidentemente había algunas situaciones que no estuvieran incluidas dentro de ese listado cerrado. Pero por ahí hay cosas irrisorias como la hernia de disco, que por allí las ART dicen, bueno, pero ha estado mucho tiempo sentado, pero a lo mejor la actividad concreta de ese trabajador es estar sentado. Claro, lo que ocurría es que las ART sostenían que la hernia de disco, desde el punto de vista médico, era producto de un esfuerzo. Entonces, el trabajador, que a lo mejor la hernia podría haberse ocasionado por los sucesivos esfuerzos y el último, que no hubiera tenido entidad suficiente, podría haberle generado esa patología. Esto generó que se sancionara el decreto 1278 en el año 2000, que le daba la posibilidad a las comisiones médicas, en casos particulares, de determinar que esa patología tenía relación directa con el trabajo y no figurara en el listado originario, que se le incluyera. Entonces se dio la posibilidad de ampliación. Eso también... discusión. Y discusión, por supuesto. Y eso llevó numerosas contiendas judiciales donde eran los peritos que determinaban si esta patología estaba incluida o no incluida dentro de ese listado. La columna y los oídos deben ser las patologías un poco más recurrentes, ¿o no? Columna, sobre todo. Ese es el gran problema. Oído, en definitiva, es una evaluación técnica, ¿no es cierto? 3 audiometrías en determinados plazos, seriados, y se determina si realmente hay afectación o no. Columna es el problema, el gran problema. ¿Hay un ranking así de enfermedades o no? De accidentología, de patologías. La patología, digamos, yo siempre digo, el accidente de trabajo en sí mismo es el que menos problemas genera, porque es un hecho puntual, un hecho súbito y violento, donde se establece una relación de causalidad directa entre el daño y el trabajo. El problema básicamente es columna. Es columna. Que históricamente fue. Históricamente fue. Yo recuerdo hace muchísimos años, uno no, si tenía la columna bífida no entraba, si tenía problemas, le hacían hacer las radiografías precisamente para eso. Exactamente. Claro, pero te quiero aclarar que en nuestra legislación fue originalmente restrictiva en la materia. Me refiero a la ley actual, ¿no? La ley 24557. Luego sufrió una modificación que indica el doctor, pero sigue siendo materia de discusión. En otras legislaciones esto está solucionado ya, ¿sí? Y en nuestra legislación, las comisiones médicas, actualmente, por lo menos en el Córdoba, rechazan sistemáticamente entender como enfermedades de trabajo este tipo de patologías. ¿No? Yo no soy médico, por tanto no estoy autorizado, pero sí hay un rechazo generalizado, esto es evidente, y esto se judicializa. Sí, hay criterios médicos que evidentemente los abogados no podemos... claro, bueno, pero es que es difícil también hacer una medición. Exactamente. Si ya lo venía antes de ingresar al trabajo, del nacimiento, o fue una consecuencia, una causa de la actividad laboral que realiza. Pero, de todos modos, si usted... Pero se supone que debería estar... Hay elementos objetivos que le permiten a uno razonablemente determinar si tiene relación o no. Si hay procesos artrósicos generales a nivel de columna y es un individuo que tiene 60 años y ha trabajado 2 o 3 años en una empresa, evidentemente que lo que trae es producto de una situación anterior. Bueno, pero lo que se ve es que cada vez son más jóvenes, no cada vez los más viejos. Sí, el tema de la columna. Claro, por eso es que la ley establecía que en determinadas situaciones los segmentos de columna eran indemnizables en función de la actividad que desarrollaba el trabajador. Un trabajador que estaba con un martillo neumático trabajando en forma diaria, no hay duda que los problemas de columna que tenían eran producto de esas vibraciones de cuerpo entero. Claro. Entonces allí la ley lo indemnizaba. Sí. O el trabajador, un colectivero, que constantemente está sentado manejando, evidentemente que su cuerpo se ve afectado. Que no es la misma situación de un oficinista, que no está afectado a ese agente de riesgo. Claro. Bueno, pero esa está la discusión médica, si es la vibración o es el hecho de estar sentado con la columna rígida en ese sentido. Pero en ambos casos, digamos, yo apunto a lo siguiente, a ver, ¿qué prevención hay? Para el que tiene grandes esfuerzos, como el que tiene esfuerzos y cuestiones posturales incorrectas, ¿qué prevención hay? Y esto es escaso, lo hay, por supuesto, pero no tenemos un plan destinado a prohibir determinadas, por ejemplo, la adaptación del trabajador a determinados puestos de trabajo. Los exámenes de ingreso para determinar si una persona se puede adaptar a ese puesto de trabajo y si
realizar ese trabajo puede agravarlo, puede enfermarlo. Esto es algo que tenemos, en el cual tenemos un gran déficit. Igualmente, no trabajamos sobre cuestiones posturales, sobre prevención, sobre entrenamiento, sobre educación para la prevención de riesgos. No se hace, por ejemplo, usted le pongo un ejemplo siempre en clases, a mis alumnos, pero creo que es ilustrativo. Cuando vemos un partido de fútbol y un jugador es llamado por el técnico para ingresar a trabajar, ¿qué hace? Precalentamiento, porque se prepara para un esfuerzo físico, ¿no? Así que es el despliegue futbolístico de cualquier deporte. Nosotros en nuestros lugares de trabajo no hacemos el mismo entrenamiento, digamos, cambiando lo que hay que cambiar, por supuesto, para hacer determinados esfuerzos, para tener determinadas posturas, para tener determinada cantidad de tiempo de trabajo, para realizar esfuerzos tanto psíquicos como físicos, etcétera, etcétera. No lo hacemos en términos generales, no quiero decir que no exista empresas, sectores dedicados especialmente a esto, pero en términos generales no. Descuidamos nuestro físico, descuidamos nuestra actitud, nuestra capacidad, y esto lleva a que luego se produzcan los accidentes, los reclamos. Pero básicamente, y esto es que tenemos que poner el caballo adelante del carro, es que estamos hablando de capital humano, estamos hablando de personas que si pierden capacidad dejan de trabajar, dejan su actividad productiva, dejan de integrarse a la sociedad, se convierten de algún modo en muertos civiles. ¿Por qué? Porque quien no trabaja, quien no tiene inserción social porque ha perdido capacidad física o psíquica, es alguien que no existe como ciudadano. De eso estamos hablando.